En más temas de seguridad, sigue habiendo violencia en Sinaloa. De septiembre a la fecha ya van 9 influencers que son asesinados en la entidad, presuntamente como parte esto de la guerra entre la Maguiza y los Chapitos. El caso más reciente es este joven de 25 años, Gerardo Moya, el Jerry, era mejor conocido como el Jerry. Lo mataron junto a otra persona cuando él iba circulando en Culiacán, en un sector Tres Ríos. Así se llama el sector Tres Ríos. Esto es en Culiacán y esto ocurrió apenas el domingo. Osvaldo Villaseñor nos tiene más detalles de este caso. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día. Muy buen día, Adela. Un placer estar con ustedes, con todo tu amplio auditorio. Muchas gracias, Osvaldo. Oye, ¿qué se sabe de este joven y del asesinato de este joven que era conocido como el Jerry, ¿no?, en redes sociales? Mira, Adela, lo que se sabe es que es una estadística más de una muerte anunciada, por así decirlo, desde el pasado 9 de enero, cuando a través de avionetas tiraron volantes en Culiacán, alertando a una larga lista de influencers que iban a tener este fin. Fueron alrededor de 23 influencers, de los cuales 9 ya han tenido este fin, ¿no? Y a Jerry, ¿dónde se le ubica? De acuerdo a las publicaciones que él ha hecho y que han retomado muchos medios de comunicación, pues se le ubica del lado de la Maguiza, pero también han caído del lado de la Chapiza. Entonces, hay una guerra donde los influencers, pues tampoco están a salvo, ¿no? En esta narcoguerra que se vive en Culiacán, que hay que decirlo para entenderla bien. Es una narcoguerra que no solamente tiene su lado bélico, o sea, donde se enfrentan los sicarios de un grupo y con otro. Es una narcoguerra donde tiene diferentes frentes. Precisamente el de los influencers, de los artistas relacionados con uno con otro grupo, pues es uno de ellos. Pero también tiene, como decía, la parte bélica donde se enfrentan sicarios contra sicarios, las financieras también, porque vemos que en Culiacán ha habido una quema de negocios que de repente dice el gobierno, es que fue un accidente. Dicen, bueno, pues estos accidentes se han hecho muy comunes aquí en Culiacán, donde muchos de los negocios han sido incendiados, muchos de los dueños de estos negocios han abandonado Culiacán. Se habla que hay alrededor de más de 100,000 personas que abandonaron Culiacán. Las cifras, un poquito increíbles, hablan hasta de 400,000 personas que han abandonado Culiacán y están muy ligados a este tipo de guerra que se vive ahí en la zona y que se está extendiendo por lo que se ve al sur del estado y a Mazatlán. Pero también tiene, insistimos, otra parte que es la mediática. Y en la mediática mucho tiene que ver estos influencers también, muchos portales que han surgido, que están dando cuenta precisamente de lo que pasa en el instante, al momento, y que no tienen nada que ver con los medios tradicionales, ni con los que nos hemos dedicado al periodismo por muchos años. Son portales de reciente creación y donde los mismos grupos difunden lo que hacen cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tendríamos que decir que hay muchos frentes, y en el frente tampoco escapa el frente de la política, porque pareciera que los grupos están buscando ver de qué lado se recarga el gobierno. Nosotros tenemos que pensar que el gobierno tendría que recargarse del lado de la sociedad, pero no es así. Hoy los grupos se disputan y ahí están los narcomantas que se publican, que cuelgan en las calles de la ciudad de Culiacán, donde acusan a funcionarios de gobierno de que están apoyando un grupo, el otro dice que apoya al otro, y así están. O sea, es una narcoguerra que tiene muchos frentes, la que se vive acá en Culiacán, y donde el caso de los influencers, pues no es nada que esté ajeno, también están en un riesgo inminente dentro de esta guerra. Es que tienen su estrategia digital, ¿no? Estos grupos. Muy clara, muy clara. Es más, insisto, una estrategia digital que escapa incluso a la cobertura de los medios tradicionales. Primero sacan estos medios que surgieron vía digital información que le conviene a un grupo,
para decir que le está ganando al otro, o posicionarse, o posicionar una narrativa que le convenga a un grupo y que va en detrimento del otro. Y ambos grupos están haciendo una estrategia mediática digital muy fuerte también, no solamente la que usaron para generar o crear esta narcocultura que vive Sinaloa y que hoy nos estamos asombrando, incluso los que vivimos aquí, del grado en que permeó en la sociedad esta narcocultura, no solamente a través de artistas, de influencers, y que sirvieron, hay que decirlo, y así lo dicen las investigaciones, para reclutar mucho joven que decía, prefiero vivir un día como rey que toda una vida de perro. Bueno, pues iba y engrosaba estas filas de los narcotraficantes, haciendo diferentes labores, ya sea en la parte bélica de los sicarios, en la parte de la producción de contenidos que tiene que ver con lo bélico, en la parte de la creación de empresas para lavar dinero, etcétera, etcétera. Pero mucho joven, por eso estamos viendo mucho joven asesinado. La gran mayoría de los asesinados en Sinaloa son jóvenes, y este patrón se repite en todo el país, hay que decirlo, no es un caso exclusivo de Sinaloa. Los jóvenes son la carne de cañón de estos grupos delictivos. Sí, no, terrible. Oye, yo le prometí a la madre de Carlos Emilio estar atenta a cómo se fuera desarrollando la investigación de la desaparición de su hijo. ¿Se sabe algo? ¿Hay algún avance? No hay avances. La propia mamá, Brenda, ha estado pues muy insistente en que se den a conocer detalles de esta investigación. Recientemente se entrevistó a la fiscal de Sinaloa y lo primero que dice que tiene que guardar la secrecía, dice, ¿no? Que se han hecho algunos cateos, que se han hecho algunas reconstrucción de los hechos, que se han hecho diferentes técnicas de investigación, pero no dan a conocer nada. Y lo cierto es que el tiempo sigue pasando y Carlos Emilio pues sigue todavía desaparecido y no hay un solo rastro de él, ¿no? Terrible. Y así como, y hay que decir, así como Carlos Emilio está desaparecido, tendríamos que decir que en octubre, fíjate bien, hasta el día 15 nada más, allí en Mazatlán había 29 personas desaparecidas. En lo que va de esta narcoguerra, van más de 600, ya se completaron las 700 a estas alturas, de personas que han desaparecido exclusivamente en Mazatlán, ¿no? Sí, terrible. Terrible lo que pasa, efectivamente. Te mando un abrazo y gracias, Osvaldo. Cuídense. Muchas gracias. Estamos a tus órdenes, Abel. Muchas gracias. En la mañanera, la presidenta reiteró su postura ante las declaraciones de Donald Trump sobre pues su intención de intervenir en México para combatir a los grupos delictivos y dijo que puede haber colaboración, pero que no se va a permitir el ingreso de tropas extranjeras. Sí, no va a ocurrir. De hecho, después hubo una aclaración. Lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas. Él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho, les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio. Y habló también la presidenta de la nueva convocatoria de la Generación Z para salir a las calles el próximo jueves, 20 de noviembre. Pidió respeto para el ejército mexicano que va a marchar ese mismo día para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana. Pues vamos a ver lo de esto del 20 de noviembre, ¿no? Yo creo que, repito, el 20 de noviembre va a ser el desfile, como siempre se hace, y se va a llevar a cabo. Y pues hay que tener respeto por lo que representa el ejército mexicano, que además el 20 de noviembre es el llamado, lo que se conmemora es el llamado que hacen el Plan de San Luis
Madero para que el pueblo de México se levante en armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Y sobre este mismo tema, dijo la presidenta que los grupos que generaron violencia en la marcha del fin de semana no pertenecen a Morena. Aseguró que en las movilizaciones donde ella participó en su momento siempre fueron en paz, pacíficas. Esos grupos no pertenecen a nuestro movimiento. Por eso ayer lancé algunas preguntas que espero que las pueda contestar la Fiscalía de la Ciudad de México o el Gabinete de Seguridad, porque pues ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha. Entonces no tiene nada que ver con eso, es parte pues de esta retórica que quieren hacer, pero esos grupos no tienen nada que ver con nuestro movimiento. Repito, nosotros luchamos de manera pacífica. Respecto a los narcobloqueos, justamente en Michoacán, esto que hablábamos con el periodista Osvaldo, la presidenta dijo que va a ser el Gabinete de Seguridad quien esté dando más detalles del caso. Dijo que comenzó luego de una agresión de un grupo delictivo al ejército. Lo informaron en el gabinete, lo informaría el Gabinete de Seguridad. En este caso hubo una agresión de parte de este grupo delictivo a miembros del ejército y derivado de eso se dio toda esta circunstancia. Pero ya lo pueden informar con más detalle. Bueno, ya llegaron, ¿verdad? Ya llegaron, vamos a tener ahora sí que la mesa caliente. Mientras tanto, quiero invitarlos a que me acompañen próximamente a que veamos juntos esta entrevista que hace unos días tuve oportunidad de tener, una conversación muy divertida, muy sensible también, con el Travieso Arce, un gran boxeador. Pues es poseedor de varios títulos mundiales, el Travieso Arce. Pero hace muchos años